Bueno, entonces continuamos en esta noche, amados amigos y hermanos. La pregunta que estábamos contestando en la última clase es: ¿qué es la santificación bíblica? Esta semana vamos a estar considerando Primera de Tesalonicenses capítulo 5 y vamos a estar viendo de cerca los versículos 23 y 24. Sino antes quisiera comenzar con una introducción. George Gallup, el famoso encuestador estadounidense, ha realizado una especie de esfuerzo continuo para tratar de diseccionar los patrones religiosos de los estadounidenses. Algunos de ustedes recordarán una encuesta que se había hecho algunos años pasados cuando se cuando se hizo esta encuesta, indicó que el 80% de los estadounidenses dicen ser cristianos. Esa misma encuesta indicó que el 70% de los estadounidenses dicen ser miembros de la iglesia. Y muy recientemente ha completado otra encuesta que aparece en un nuevo libro, dando seguimiento a esa encuesta inicial y esforzándose por tratar de discernir el nivel de cristianismo que existe entre este 80% que dice ser cristiano. Ahora, en la encuesta determinó que solo el 40%, escucha bien, de los que dicen ser cristianos sabían quién escribió o predicó lo que es el Sermón del Monte. Dicho sea de paso, por si no lo sabía, el Sermón del Monte lo predicó el Señor Jesucristo. También encontró esta encuesta en sus estudios posteriores que alrededor de 5 al 10% de los cristianos están preparados para articular y defender su fe. ¿Me escuchó bien? Del 5 al 10% de los cristianos, de ese 80 que supuestamente son cristianos, de ese 70 que ellos asisten a la iglesia, de ese número, solamente del 5 al 10% tienen la habilidad de poder definir y defender lo que es el evangelio. Y también llegó a la conclusión de que al menos del 10% de los que dicen ser cristianos caen en lo que George Gallup llamó una alta fe espiritual. Y dijo que es una categoría de cristianos profundamente comprometidos que viven su fe. De hecho, los llamó, y la cita de George Gallup es: los santos silenciosos de nuestra sociedad que tienen un impacto poderoso. Y termina la cita. Entonces, quiero que vea la dificultad en esta introducción viendo esta estadística, y quise comenzar porque cuando estamos hablando de lo que es la santificación, un 80% de estadounidenses dice somos cristianos, pero aparentemente solamente del 5 al 10% verdaderamente están dando ese fruto de que están siendo santificados. Y como estuvimos hablando por encimita, la idea de la santificación es de ser una de las dos posiciones que hay. La segunda que vamos a estar viendo hoy en particular es que la santificación es progresiva. ¿Progresiva de qué forma, maestro? Bueno, progresiva de la perspectiva que seguimos siendo hechos a la imagen del Señor Jesucristo. Entonces, este 5 al 10% de estadounidenses que pueden definir y pueden defender su fe, yo diría que estas personas legítimamente están siendo santificados porque están siendo conformados más a la imagen de Cristo de tal forma que pueden defender su fe. Dicho sea de paso, para dar un repaso, hablamos de dos formas distintas que podemos considerar lo que es la santificación bíblica. En la última clase estuvimos tocando la santificación posicional. Es un estado completo. Es algo que sucede cuando una persona es convertida. Ya habíamos estudiado 1 Corintios capítulo 6, de los versos 9 al 11. Y esta santificación, este estado declarado de santificación es la obra de Dios inicial en la conversión cuando una persona es salva. Esta noche vamos a ver la santificación es progresiva, o sea que continúa hasta que seamos nosotros glorificados. Y eso yo creo que es muy importante que lo entendamos, porque cuando nosotros entonces estamos hablando sobre cuál es el motivo, cuál es el propósito de Dios.
Bueno, el propósito de Dios es que nosotros sigamos siendo hechos a la imagen del Señor Jesucristo hasta que Él regrese en las nubes. Así que quisiera también entonces continuar. Como podemos ver, hay dos formas de santificación, las habíamos cubrido. La santificación es posicional, es una declaración que Dios hace a través de la obra de Cristo. Segundo punto, la santificación es progresiva. Permítame darle un poquito de lo que sería una vista alta de lo que es esta epístola, esta carta que hace Pablo a la iglesia de Tesalónica. El autor es el apóstol Pablo, acompañado en su saludo por Silvano y Timoteo, y también menciona específicamente la carta, menciona el nombre en su epístola en lo que es Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 18. El momento y lugar de su escritura, Primera de Tesalonicenses se considera una de las primeras epístolas de Pablo, si no la primera, de la carta misma. Primera de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 1 al 6 nos muestra esto. Y del registro de los viajes de Pablo en Hechos, parece también que Pablo escribió esta carta poco después de llegar a Corinto en su segundo viaje. Y esto pondría que esta carta fue escrita alrededor del 52 DC. El propósito de la epístola prácticamente es la abrupta salida de Tesalónica tan pronto después del comienzo de la iglesia. Naturalmente dejó a Pablo ansioso por la condición de los hermanos. Él sale de una forma rápida y él se queda preocupado por los hermanos porque no pudo estar el tiempo que él deseaba. Pero cuando Timoteo se unió a Pablo en Atenas, su preocupación impulsó a Pablo a enviar a Timoteo inmediatamente de regreso a Tesalónica para animar y cimentar a los nuevos discípulos en la fe y para aprender cómo estaban soportando la persecución. Recuerde que siempre la historia de la iglesia primitiva siempre ha existido y aún hoy en día existe lo que es la persecución a causa de la proclamación del evangelio. Cuando Timoteo regresó a Pablo en Corinto, la noticia fue sobre todo alentadora, y a pesar de la persecución se habían mantenido fuertes estos hermanos e incluso demostraron ser un ejemplo para los demás. Sin embargo, al igual que con cualquier iglesia joven, necesitaban más instrucción sobre la vida santa. También necesitaban estar seguros de sus seres queridos que murieron en Cristo y no se perderían las bendiciones que implica la venida del Señor Jesucristo. Y por lo tanto podemos resumir diciendo que el propósito de Pablo al escribir Primera de Tesalonicenses fue para alabarlos, darle gracias a Dios por su perseverancia ante la persecución, número 1. Número 2, para instruirlos acerca de la vida cristiana. Y número 3, para corregir cualquier malentendido, especialmente sobre la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y yo diría que la temática de la carta completa, si hubiese una temática, es la santidad a la luz de la venida de Cristo. Esa es la temática, ese es como quien dice, ese hilo que está conectando todo el tapiz de lo que es Primera de Tesalonicenses, es la santidad a la luz de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entremos entonces al texto en esta noche, leamos juntos. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículos 23 al 24, y dice la palabra del Señor: y que el mismo Dios de paz os santifique por completo, y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Un texto muy alentador. Y quiero que notemos ciertas cosas cuando estamos viendo el texto inmediatamente. Y la primera pregunta que creo que debiésemos nosotros contestar es: ¿quién es el que santifica por completo? Usted sabe que las preguntas mías no son preguntas de truco, sino están en el texto. Y el texto dice: y que el mismo Dios de paz os santifique por completo. De una forma clara y directa vemos que el que está santificando por completo es el mismo Dios de paz. Y hablando de paz, quiero que note aquí esta palabra
ireinei, sería del griego, aparece 92 veces en el Nuevo Testamento. Esta palabra que comunica la idea de relaciones armoniosas y ausencia de disputas, especialmente durante la ausencia de guerra. Entonces, lo interesante es que esta palabra, esta expresión de paz, si usted nota el texto, pudiera fácilmente decir, mire conmigo, y el mismo Dios, interesantemente, mire esto aquí conmigo, no tenía que de ninguna forma incluir de paz. Sencillamente el apóstol Pablo podría haber fácilmente escrito y que el mismo Dios os santifique, pero mire que él se quiere enfocar el Dios de paz. Entonces estamos viendo esta palabra ireinei que nos está describiendo. Ahora, más fascinante, claro, nosotros, la Biblia nuestra está en español. Estoy usando la Biblia de las Américas, dicho sea de paso. Pero en el texto griego, como se escribió las Escrituras, mire, se lo voy a leer de la forma que aparece. Y es algo muy, me llamó la atención. Dice, el mismo, ahora, el Dios de paz os santifique completamente. Quiero que note el énfasis que en el griego está diciendo que ¿el mismo quién? El mismo Dios. El mismo ahora, el Dios de paz os santifique completamente. O sea que aún en el lenguaje original, Dios mismo es el Dios de paz y Él garantiza una santificación completa. Y esta no es la primera vez que Pablo usa la expresión el Dios de paz. Esta palabra ireinei, sino quiero mostrarte varios lugares donde aparece esta expresión, el Dios de paz. La primera es Romanos capítulo 15, versículo 33. Y mira conmigo, el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Pablo le escribe a la iglesia en Roma y él menciona el Dios de paz. Continuamos en Romanos capítulo 16, versículo 20. De nuevo sigue Pablo. Y el Dios de paz aplastará pronto a Satanás debajo de vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Volvemos a la idea aquí. El Dios de paz. Filipenses capítulo 4, versículo 9. Mire lo que dice conmigo. Lo que también habéis aprendido y recibido y oído y visto en mí, esto practicad. Dicho sea de paso, paréntesis, me llama la atención y me alenta al escuchar lo que Pablo está diciendo aquí, porque dice, lo que ustedes han aprendido y han recibido, han oído y han visto en mí. Un verdadero hombre de Dios no solamente le dice a la gente lo que tiene que hacer, sino que él puede mostrar, enseñar, hablar, modelar, personificar, ¿verdad? Lo que él quiere que el pueblo de Dios pueda hacer en base a la palabra de Dios. Y esto es lo que Pablo está diciendo, pero mire cómo termina, después de él haber dicho todo lo que está diciendo aquí, y el Dios de paz estará con vosotros. Note que de nuevo, aquí menciona el Dios de paz. Hebreos capítulo 13, versículo 20, también el autor de la carta a los Hebreos dice, y el Dios de paz que resucitó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas mediante la sangre del pacto eterno. Note de nuevo, el Dios de paz. Pero entonces, debemos hacernos la pregunta, Pablo, ¿por qué tú pusiste el Dios de paz? Claro, obviamente Dios es un Dios de paz, pero de todas las cosas, ¿por qué no puso el mismo Dios que es santo? ¿Por qué puso el Dios de paz? Es una buena pregunta y también tiene una buena aplicación. Fíjese, en cada uno de estos casos que estamos leyendo, en estos textos, en esta palabra paz significa más que Dios no es un Dios de desorden. O sea, no es solamente la idea de que Dios quiere cesar la guerra. Para Pablo, la paz divina se refiere en última instancia a la salvación escatológica. Es una palabrita grande, pero se lo voy a definir. Escatológica es un término que proviene del griego y está hablando de lo que va por venir, de los eventos finales, de lo que va por venir. Esta salvación que es de porvenir, como le indican los pasajes, por ejemplo, Romanos capítulo 2, versículo 10, Romanos capítulo 5, versículo 1, Romanos capítulo 8, versículo 6, Filipenses capítulo 4, versículo 7. Hablan de esa salvación escatológica, esa salvación venidera.
Y obviamente esta palabra paz también se usa para describir a Dios como el Dios de paz, como aparece en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23, y hace ver a Dios como la fuente de todo bienestar para el pueblo de Dios. Es una idea que se origina en la comprensión del Antiguo Testamento, y esta palabra usted la ha escuchado, pero tal vez no sabía que tiene una conexión. Se la voy a describir aquí. Dígame si usted recuerda esta palabra. Shalom, el Dios de paz. Y cuando Pablo está hablando del Dios de paz, esta idea del Antiguo Testamento, el Shalom, el Dios de paz, el Dios que reconcilia, el Dios que trae resolución a la transgresión que el hombre ha cometido en contra del mismo a través de la obra de Cristo. Ahora, escuche bien, la bendición del versículo 23 que estamos leyendo se presenta como una oración expresada como un deseo elevado ante Dios de Pablo. Que el Dios mismo, el Shalom, el Dios de paz, os santifique de principio a fin. Por eso es el peso de esta expresión, el Dios de paz. Porque el Dios que comienza la obra va a terminar la obra. Y aunque los creyentes deben de conformar sus vidas y su voluntad en este proceso continuo de santificación, de ninguna manera deben asumir que se quedan solos para alcanzar esa meta solos. No. Dios es quien los llamó y llevará a cabo su obra en sus vidas a través de la agencia del Espíritu Santo. Y por eso es tan importante entender esta idea de el Dios de paz. El Dios no solamente que nos llama a tener paz, sino al Dios que provee los medios para poder ser poseedores de la paz. Usted no posee paz fuera de la obra de Cristo. Pero este Dios de paz, ese es el que Pablo está haciendo esta expresión. Pero continuemos. Pero una pregunta que pudiésemos hacer, y la vamos a ver más tarde de nuevo. ¿Cómo puedes tú, amigo, piensa esto durante nuestra noche? Estamos enseñando, ¿cómo puedes tú también ser lavado, santificado, justificado? Yo no sé si usted se acuerda que habíamos hablado eso en base al texto pasado, pero lo quise mencionar de nuevo porque cuando estamos hablando de lo que es la santificación, solamente es a través de la palabra de Dios, a través de la revelación del Dios de paz. Continuemos en el texto entonces, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 23 al 24. Leemos de nuevo. Y que el mismo Dios de paz, ya entonces nosotros cubrimos esta parte, el Dios de paz, y reine fue la palabra, os santifique por completo, y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Entonces, la próxima pregunta que quería presentar para nosotros considerar y estudiar este texto es ¿por qué es importante entender quién santifica? ¿Por qué es importante? Es importante entender quién es el que santifica. ¿Por qué? Bueno, esta palabra de santificar es de donde nosotros tenemos esta palabra. Se la voy a dar aquí de nuevo. Se llama agiazo. Lo escribí en español, agiazo. Aparece 29 veces en el Nuevo Testamento. Y esta palabra tiene el sentido de algo que es dedicado a Dios, ya sea en volverse más distinto, devoto o moralmente puro. Pero ¿por qué traigo esta palabra? Traigo esta palabra porque si usted lee el texto conmigo de nuevo, mira el texto conmigo de nuevo, mire. Y que el mismo Dios de paz os santifique por completo. Es esencial entender quién es el que santifica. Porque note que en la expresión aquí nos está diciendo santifique por completo. Pero ¿quién es el que está santificando? Es el Dios de paz.
Y esto es importante entender de que la santificación del cristiano, cuando es declarado justo delante de Dios por la obra de Cristo, pero la santificación progresiva, que es el proceso hasta que usted muere y es continuamente conformado a la imagen de Cristo, al carácter de Cristo, eso es la obra de Dios. Y escuche bien, tiene que ser la obra de Dios, porque usted no se levanta del lado de la cama correcto todos los días. Tiene que ser la obra de Dios, porque hay momentos donde usted no le da la gana, y a mí tampoco, leer la Biblia y tener comunión en oración. Tiene que ser Dios el que santifica por completo, porque si no es Dios, no es eficaz. Mire este texto conmigo en Efesios capítulo 5. Lo habíamos leído creo que en la última clase, pero quiero tocarlo de nuevo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella para, ¿qué dice aquí? Santificarla, aparece la palabra agiazo, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra. Entonces, ¿cómo es de que el Señor purificó a su novia? Mira aquí lo que dice el texto: por el lavamiento del agua con la palabra. Con la palabra. ¿Cómo es que Dios santifica a su novia? Con la palabra. Ahí aparece ese término, santificarla. Agiazo, otro texto que vemos también, esta palabra, Timoteo, primera de Timoteo capítulo 4, del verso 4 y 5, porque todo lo creado por Dios es bueno y nada se debe de rechazar si se recibe con acción de gracias, porque es santificado mediante la palabra de Dios y la oración. De nuevo aparece aquí, santificado. Y entendimos que esta palabra santificado tiene el sentido de que algo se separa. Y esto no es una idea nueva. Esta idea de santificar es algo que pasa desde el Antiguo Testamento, cuando estaba lo que era, ¿verdad?, el lugar santísimo, el tabernáculo. Habían diferentes instrumentos que eran separados solamente para la adoración. Habían ciertas cosas que solamente y únicamente eran usadas para el servicio de adoración al Señor. No se usaba para más nada. Le voy a dar un ejemplo. Como buenas personas latinas, hispanas, caribeñas, de donde usted sea parte, usted sabe de que hay ciertas tazas, las amas de casa lo saben, ciertas tazas, ciertos platos especiales que no se tocan, están guardados, ni los mires. Ahora, hay un momento, ¿verdad?, de celebración, a veces la Navidad, el Día de los Reyes, dependiendo de su cultura, ¿verdad? Lo que sería un compartir, el Día de Acción de Gracias. Y esos utensilios, esas vajillas son santificadas para ese uso solamente. Usted no las usa para ningún otro momento. Y de la misma forma podemos ver esta idea, amigos y hermanos, de cuando nosotros vemos que el mismo Dios de paz os santifique por completo, está trayendo la idea de que el mismo Dios, que es el que facilita la paz, es el que nos va a conformar en su totalidad a la imagen de Cristo. Y esto es esencial, importante para entender, porque cuando una persona, si usted es cristiano, usted entenderá de que no todos los días usted se siente alegre, contento, triunfante, conquistando el mundo para el Señor. No. Momentos donde usted se siente tal vez un poco más carnal, más negativo, más pecaminoso. Y gloria a Dios que aún en el día más malo suyo, usted sigue siendo conformado a la imagen de Cristo. Pero entonces, ¿por qué es importante entender esta idea de santificación para nuestras vidas? Permítame darle este verso, referencia también en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3. Mire lo que dice conmigo. Porque esta es la voluntad de Dios. Escuche bien, ¿cuál es el deseo? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Nos está diciendo claramente, vuestra santificación, es decir, que os abstengáis de inmoralidad sexual. Mire qué interesante. Dios nos ha llamado, Dios nos ha salvado, Dios nos ha separado con la meta de que no solo nuestra mente, pero nuestro cuerpo total sea para el uso de la gloria de Dios. Pero qué interesante, ¿por qué Pablo está mencionando esto? Bueno, porque en ciudades como Tesalónica habían grupos de personas que creían que el cuerpo era malo.
era corrupto, por lo cual lo único que importaba era la mente, el alma. Lo que hacías con tu cuerpo, como el cuerpo ya está, no hay ninguna esperanza para tu cuerpo, es malo, es pecaminoso, no tiene esperanza, no importa lo que haces con tu cuerpo, lo que importa es lo que piensas en tu mente, lo que tienes en tu corazón, etcétera, etcétera. Por eso es que Pablo enfatiza la idea de que la santificación está conectada con pureza del cuerpo desde una perspectiva bíblica moral. No hay una desconexión, amigo, amiga. Hay una conexión total. Hay una conexión total. Dios quiere tu mente, tu corazón, tu voluntad, tu alma, tu cuerpo. Eso es algo que la Biblia nos enseña. Otro verso también igual en 1 de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 7, porque Dios no nos ha llamado a impureza. Note de nuevo cómo le está recargando lo que acabamos de leer en el versículo 3 de 1 de Tesalonicenses capítulo 4. Porque Dios no nos ha llamado, Él no te ha salvado impureza, Él no te ha sacado del mercado del pecado para ser impuro, sino, que dice aquí, a santificación, agiazo, la palabra que estamos viendo en griego. Dios no nos ha llamado a ser impuros. ¿Por qué? Porque Dios es puro. Por eso es que Él desea que nosotros sigamos siendo purificados, santificados, separados, conformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Pablo de nuevo nos está recordando a qué fue lo que Él nos llamó a nosotros. Y este concepto de apartar cosas para Dios, como había dicho, es un concepto antiguo. Y entramos en la vida cristiana, llegamos al mismo concepto. Dios dice, está bien, te he comprado, he pagado un precio por ti, te he redimido, ahora me perteneces, te aparto para mí. Es por eso que en Romanos capítulo 6, Pablo dice, ya no son esclavos del pecado, ahora son esclavos de Dios, por lo tanto, no entreguen más sus cuerpos como instrumentos de injusticia, sino entreguen sus miembros como instrumentos de santidad. Dios te compró, amigo y amiga. Si estás en Cristo, Dios pagó por ti en la cruz y quiere que lo apartes para su uso. ¿Apartar qué? Tu mente, corazón, cuerpo, sentimientos, talentos, dones. Él te quiere todo para Él. Entonces, cuando un hombre, miren qué interesante, toma una esposa que puede haber tenido varios pretendientes. No siempre es el caso, ¿verdad?, de lo que llama amor a primer vista y se casa con la primera persona que usted vio y se enamoró. Eso muy rara, de una forma raramente pasa, pero sí sucede. Pero de la misma forma, la idea que Pablo nos está dando aquí es de que de la misma forma que un hombre tal vez tuvo pretendientes, tal vez conoció otras personas, otras mujeres, pero ¿qué pasa? Pero ahora está apartado, santificado, consagrado para una sola mujer. Ese es el don, el diseño de Dios, y eso es la idea que Pablo nos está presentando de ser santificado, separado, exclusivamente seleccionado. Y el número, cuando nosotros vemos esta idea de lo que es la santificación, vimos, ¿verdad?, la santificación, la declaración cuando somos salvos de que somos justos en Cristo, pero entonces ahora estamos viendo la idea de la santificación progresiva. Y eso es bien importante. ¿Por qué? Porque al ver estas características de la santificación, como la estamos viendo en este verso, nos da una idea más clara de qué es lo que Dios nos está llamando, qué es lo que Dios ha hecho por nosotros. Por ejemplo, cuando fuiste salvo, fuiste santificado. Fuiste declarado justo delante del Padre por la obra de Cristo. En el momento de tu salvación, fuiste apartado de Satanás para Dios. Fuiste apartado de las tinieblas a la luz. Fuiste apartado de muerte a vida. Fuiste apartado del infierno al cielo. Fuiste apartado del dominio y de la destrucción del pecado al dominio y la gloria de Dios. Fuiste apartado, santificado. Hay un elemento de santificación que ocurrió en la salvación. Además, recibiste una nueva naturaleza. La Biblia dice, las cosas viejas pasaron, aquí son hechas nuevas. Ahora tienes la vida de Dios dentro de ti. Esa vida santa reside en ti. El Espíritu Santo que mora en ti ha establecido su residencia en ti.
Tienes la vida santa de Dios en tu interior. Te has convertido en participante de la naturaleza divina. Entonces, en un sentido muy real, has sido apartado para Dios. Ahora, amas lo que está bien y odias lo que está mal porque fuiste santificado. Te encuentras deseando obedecer la voluntad y la palabra de Dios. Eso es porque tienes una nueva posición. Tienes una nueva posición y una naturaleza de justicia. Continuemos entonces viendo, como le había dicho, ¿verdad? Esta es la idea de que cuando una persona es santificada, y lo voy a repetir de nuevo, es como una persona que cuando era joven tenía novios, novias, pero llega el momento en que cuando una persona se compromete, es para una persona. Es la misma idea que estamos viendo en el texto cuando dice, y que el mismo Dios de paz os santifique por completo. Dios quiere santificarnos, separarnos para la obra exclusiva de Él. Continuamos entonces leyendo y dice el texto, y que el mismo Dios de paz os santifique por completo, y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea preservado irreprensible, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. La próxima pregunta que quería presentar es, ¿por qué seremos preservados irreprensiblemente? ¿Por qué seremos preservados irreprensiblemente? Dicho sea de paso, nos trae la próxima palabra que debemos enfocar nuestros ojos, que es esta palabra en el griego, la cual se llama amemptos. Sería la forma que se dice en español, amemptos. Una palabra que aparece solamente 2 veces en las Escrituras. Esta palabra comunica la idea que alguien es libre de culpa de manera irreprochable. ¿Por qué seremos preservados irreprensiblemente? Bueno, me llama la atención porque cuando nosotros estamos viendo este texto también, quiero que note algo en el texto particularmente. Mire conmigo. Note algo aquí, mire. Y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, está hablando de la totalidad de la naturaleza del hombre, sea preservado irreprensiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿quién es el que está preservando irreprensiblemente? Volvemos a donde comenzamos. El Dios de paz. ¿Quién está haciendo esta obra? El Dios de paz. El que santifica por completo. El trino Dios. Pero vemos aquí en este texto que es una expresión del deseo del corazón de Pablo de que los hermanos en Tesalónica puedan ser santos como Cristo es santo. Ustedes se acuerdan el verso, si mi mente no falla, Mateo capítulo 5, versículo 48, donde Cristo está hablando de esta importancia de ser santos. Y hablando de esto, de este verso 23 del capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses, un comentarista dice lo siguiente, y quiero compartirlo con usted. Mire conmigo aquí, pero no antes, perdón, déjeme entonces mostrarle, brinqué aquí, que hay otro texto que comparte la palabra amemptos, porque le dije que solamente hay 2. Míralo conmigo, mire lo que dice el texto, mire. Vosotros sois testigos, dice Pablo, y también Dios, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Quiero que note de nuevo el patrón de que Pablo está diciendo, ustedes son testigos, ustedes pudieron ser personas que vieron ocularmente, y Dios también, note aquí que también está incluyendo a Dios, ustedes y Dios han visto de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. El punto que está haciendo Pablo mientras desarrolla esta idea en el capítulo 2, versículo 10, el hombre de Dios vive lo que enseña, vive lo que predica, modela lo que enseña, modela lo que predica, no solamente delante de los hermanos, sino delante de Dios.
Y es importante decir que es delante de Dios porque puedes hacerlo solamente de labios para afuera para los hombres y no hacerlo de corazón. Pero Pablo está diciendo, no solamente lo hice delante de ustedes, pero lo hice delante de Dios. Lo hice con un corazón apropiado. Lo hice con un corazón que agrada al Señor. Y dice, nos comportamos con vosotros los creyentes y también delante de Dios. Interesante porque el señor Gene Green, que es un comentarista hablando de este verso, dice lo siguiente: la petición actual, pues una petición que está dando Pablo, es que puedan ser santificados de principio a fin o enteramente, de modo que alcancen el fin o la meta total, para que los que fueron salvos, que Pablo explica en términos más precisos en la siguiente cláusula, la oración es extraordinaria porque anticipa que serán hallados sin culpa en su conducta moral en el momento de la venida de nuestro Señor Jesucristo, ya que han modelado sus vidas de acuerdo con la voluntad de Dios. Eso es importante entender. Pero volvemos a la idea, ¿quién es el que está preservándonos irreprensiblemente? Es el Dios de paz, el que nos va a santificar por completo, el que nos dice que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, Él va a asegurarse que sea preservado irreprensiblemente. Ese es el Dios que nosotros le servimos si estamos en Cristo. Ese es el Dios, amigo y amiga, que te llama, que escuches el Evangelio y te arrepientas de tus pecados. Pero continuemos porque ahora quiero que veamos otro aspecto del texto. Ya vimos entonces la idea de verdad de que Él nos preserva irreprensiblemente, específicamente para algo que es la venida del Señor Jesucristo. Por eso es que nos está preservando irreprensiblemente. Nótelo ahí conmigo, mire. Para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Continuamos con la ilustración de la boda. Una mujer que está preparándose para su día de boda se mantiene limpia, se mantiene hermosa. Usted no puede estar, ella no está caminando en la tierra, en el barro. Ella no está, ¿verdad?, corriendo riesgo de que le caiga algo en el traje. No, ella se mantiene pura, hermosa para el momento de caminar y entrar por esas puertas. Cuando se abre y todo el mundo la mira, esa novia hermosa con su esplendor entra por la puerta y todo el mundo celebra, incluyendo su futuro marido que la espera en el altar, irreprensiblemente preservada en su hermosura y su pureza delante de su futuro esposo. Pero entonces mire el texto conmigo porque quiero enfocarme en algo más. Volvemos a leer el versículo 23. Y que el mismo Dios de paz os santifique por completo, y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la esperanza del Dios que llama? ¿Cuál es la esperanza del Dios que llama? La respuesta la podemos ver claramente, que la esperanza del Dios que llama es que Él va a hacer ¿qué? Vuelva a verlo conmigo aquí. El cual también lo hará. ¿Cuál es la esperanza del Dios que los llama? Que Él lo va a hacer. ¿Qué va a hacer? Todo lo que nos mencionó al principio. Que el Dios de paz nos va a santificar por completo, que Él nos va a preservar irreprensiblemente para la venida de nuestro novio, el Señor Jesucristo, cuando llega, ¿verdad?, se aparece en las nubes. Él, ese fiel Dios de paz, es el que nos llama, el cual también lo hará. Pablo está siendo enfático para decirle, hermanos, no pierdan la esperanza. Lo que Dios dijo que va a hacer, Él lo va a hacer. Pero particularmente hay una palabra aquí que quiero que vea, que es esta palabra de llamar. Esta palabra en griego es kaleo. La palabra kaleo aparece 146 veces en el Nuevo Testamento y la palabra es invitar, invocar, llamar a uno mismo. Esta palabra comunica la idea de alguien comunicar con autoridad una demanda de presencia o participación de. O sea que cuando vemos el texto, míralo conmigo,
Cuando aquí el texto nos aparece, entienda algo, hermano, de que dice aquí que fiel es el que os llama, kaleo. El que nos llama con autoridad, con una demanda de presencia o participación. Fiel es el que nos llama. Otro texto que nos enseña eso, quiero que lo vea conmigo. Y quiero que vea este texto porque este texto nos va a dar una claridad de lo que estamos hablando, de esta idea de la fidelidad que los llama y lo que Él va a hacer. Filipenses 1:6 dice, estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Fiel es el que os llama. ¿Por qué? Porque Él fue el que comenzó la obra, pero Él la va a perfeccionar para el día del regreso del Señor Jesucristo. Debemos, amigos y amigas, hermanos, debemos estar convencidos que Dios no solo nos salvó, sino que asegura que lo que comenzó Él lo perfeccionará para el día que Él nos venga a buscar para estar juntos junto a Él por una eternidad. Pero permíteme hacerte la pregunta, hermano, hermana, amigo, amiga, ¿qué tan frecuentemente piensas en el regreso del Señor Jesucristo? ¿Piensas frecuentemente en esa idea? O tal vez te acostumbraste a la idea de que, bueno, nosotros estamos aquí hasta el momento que estemos aquí, y pues algún día el Señor volverá, tal vez muera, tal vez no lo vea. Pero la idea es, ¿pensamos en su regreso? ¿Y por qué no meditamos más en Él y su venida? ¿Será a veces que nosotros pecamos al pensar, bueno, Él va a venir, pero no creo que va a venir pronto? Va a venir, pero no viene con urgencia. Hermano, hermana, debemos de siempre pedirle al Señor que tengamos su nombre en nuestra mente y la esperanza de su regreso, porque escuche bien, nuestra verdadera esperanza está totalmente atada a la idea de que Él regresará y completará, perfeccionará lo que Él comenzó, porque fiel es el que os llama. Y debemos ser recordados, hermanos, amigos, de que nuestra esperanza es de que Él regresará. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 9 dice, fiel es Dios, por medio de quien fuisteis llamados, aquí entonces aparece la palabra kaleo, a la comunión con su Hijo Jesucristo, Señor nuestro. Note de nuevo la idea de quién es fiel. Fiel es Dios. Y me llama la atención porque esta idea de decir de que Dios es algo, no, esto es algo que quiero que usted entienda. Deme un poquito más su atención intensamente. Cuando dice fiel es Dios, Dios es fiel no porque Él mostró ser fiel, sino porque Él es fiel. Dios es amor no porque nos tuvo que mostrar su amor, sino que Él es amor. Dios es santo no porque ha mostrado su santidad, sino porque Él es santo. Pero en este caso, Pablo está diciendo, fiel es Dios, por medio de quien fuiste llamados a la comunión de su Hijo Jesucristo, Señor nuestro. En otras palabras, por medio de la fidelidad de Dios, fuimos llamados a comunión con el Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Esta fidelidad demostrada por la obra del Padre al elegir a un pueblo y el dar a su Hijo. Eso es hermoso, entender de que podemos ver esto en la palabra de Dios, amados hermanos y amigos. Porque Dios es fiel, nuestro llamado y unión con Cristo no es en vano. Escuche bien, no es en vano. ¿Por qué? Porque Dios es fiel a nuestro llamado, Dios es fiel a nuestra unión con Cristo, porque Dios es fiel. Todo eso es posible porque Dios es fiel. Y como decía el versículo 24 del texto nuestro, fiel es el que os llama, el cual también lo hará.
Interesantemente, Dios es fiel no solo para contestar nuestras peticiones, hermanos. Dios es fiel, ¿verdad?, para santificarnos cada día más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Hay personas que tal vez, yo me incluyo en esto, nosotros podemos pedir miles de cosas. Señor, ayúdanos a ser más fieles, a ser, Señor, honestos, a amarte, a leer tu palabra, a tener comunión contigo, pero muy pocas veces, pocas a pensar, por lo menos yo puedo admitir esto, yo quiero crecer en mi habilidad de presentar como petición: Señor, ayúdame, santifícame más a la imagen de Cristo. Y eso es algo que debemos nosotros considerar continuamente, pedirle al Señor, porque está dentro de su voluntad. Continuemos con el próximo verso, pero quiero hacerte la pregunta. ¿Temes a la muerte? ¿Temes al coronavirus? ¿Temes a la enfermedad? ¿Temes a lo que pasará en el mañana? ¿Temes el pecado que te condenará al infierno para una eternidad? Porque hoy en día, en este momento, es muy probable que todo el mundo tiene esto, pero en la mayoría muy pocos tienen esto. Todo el mundo teme a lo que te puede pasar, pero muy pocos temen al Dios, la cual va a traer juicio y tortura al cuerpo y el alma en el infierno. El mismo Dios que es fiel para llamar es el mismo Dios que será fiel para condenar justamente en el infierno. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Porque nuestro Dios es fiel, también siempre es fiel su fortaleza y su protección. Y eso quiero que lo veas ahora. Mira esto. Y quería citarte este verso antes de entrar. ¿Por qué? ¿Por qué quiero citarte este verso? Porque muchas veces nosotros que estamos en Cristo perdemos nuestro aliento. Nos sentimos a veces un poco débiles. Tenemos un mal día. Segunda de Tesalonicenses 3, capítulo 3 dice: pero fiel es el Señor, quien os fortalecerá y protegerá del maligno. Así que si, amigo, tú temes al mal, temes a la muerte, temes al COVID, pero si tú estás en Cristo, fiel es el Señor quien os fortalecerá y protegerá del maligno. Eso no significa que no te vas a enfermar, no, pero te protegerá del grande maligno que es tu propio pecado y la penalidad de Dios, del juicio de Dios en contra de ti en el infierno. Me viene a la mente este salmo que tengo al frente. Cuando era niño, mi madre me hizo que memorizara el Salmo 23 y no me lo puedo borrar de la cabeza. Pero me vino a la mente este verso, versículo 4, aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo, tu vara y tu cayado me infunden aliento. ¿Por qué es que yo no voy a temer a ningún mal? ¿Porque tengo la vacuna? No, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado, tu palabra, tu guianza me infunden aliento, porque el fiel es el que llama, el cual también lo hará. Ahora, amigos, si tú no tienes a Cristo, tú no tienes esta seguridad, tú no tienes esta esperanza, tú no tienes esta protección. Continuemos entonces, quiero mostrarte otro verso más, 1 Corintios capítulo 1, versículos 7 y 8. Mira lo que dice: de manera que nada os falte ningún don, esperando ansiosamente la revelación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. ¿Puedes notar, amigo, el patrón que Pablo está haciendo, esta idea de que Él nos confirmará para que seamos irreprensibles para el día de nuestro Señor Jesucristo? Él está repitiendo, Dios va a asegurarte de que tú vas a ser confirmado, validado, equipado para que seas limpio y puro para el día de la gran boda, donde tú te vas a unir con tu Señor Jesucristo y serás finalmente feliz y sin pecado por una eternidad.
Por eso, como dice el versículo 24 de Primera de Tesalonicenses capítulo 5, que es nuestro texto hoy, la segunda parte, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Amigo, amiga, hermano, nuestra santificación tiene la meta de que esperemos con ansias a nuestro Señor Jesucristo, la cual nos confirmará hasta el fin asegurado nuestra comunión con Él para siempre. Vemos entonces el texto una vez más. Y que el mismo Dios de paz os santifique por completo, y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Pero la pregunta es, para ti, amigo y amiga, ¿cómo puedes llegar a ser santo como Cristo? Porque ese es el enfoque de lo que estamos hablando hoy, una santificación progresiva. Pero tú no puedes ser continuamente hecho a la imagen de Cristo si no eres comprado por la sangre de Cristo. No puedes ser llamado un santo, verdad de la fe, porque todos los cristianos son los santos del Señor. ¿Por qué? Porque son santificados y continúan siendo santificados. Continúan siendo hechos a la imagen del Señor Jesucristo. Pero tú, amigo, amiga, escúchame, ¿cómo puedes llegar a ser santo como Cristo? Esa es la pregunta que tienes que hacerte en este día. Y como siempre, solamente hay una respuesta, y es entender lo que es el Evangelio. El Evangelio nos recuerda, amigo y amiga, que Dios, el Dios de paz que estamos hablando, el Dios que promete santificarnos por completo, el que nos va a preservar irreprensible para la venida del Señor Jesucristo. Dios es perfecto, justo y santo, y Él creó un mundo perfecto, y también creó al hombre y la mujer. El Evangelio también nos habla de este Dios que creó el hombre. Este hombre que quebró su pacto con Dios. Él pecó como tú has pecado, amigo y amiga. Y cuando el hombre entonces peca y desobedece el mandato de Dios en Edén, cuando Adán y Eva comieron del fruto que Dios les dijo, no coman de ese árbol, no tomen de su fruto, ellos comieron de eso. El Evangelio nos muestra de que Dios el Padre, el Dios de paz, mandó a su Hijo Jesús al mundo para vivir la vida perfecta que tú y yo no podemos vivir. El Evangelio nos recuerda y nos demuestra que solamente Jesús obedeció perfectamente todas las leyes de Dios su Padre. Un ejemplo, los 10 mandamientos. No mentirás, no hurtarás. Debemos de santificar el día del Señor. Debemos de honrar a nuestro papá, a nuestra mamá para que se nos alarguen. Hay 10 mandamientos, solamente mencioné algunos. Y tú los has quebrado todos. Yo los he quebrado todos también. Pero Jesús nunca los quebró. El Evangelio nos muestra a nosotros de que Jesús fue a la cruz para pagar la penalidad exacta por los pecados de aquellos que escucharían su mensaje, sus buenas noticias, el Evangelio. ¿Cuáles son las buenas noticias de este Evangelio? Lo que te estoy hablando. De que hay un Dios perfecto, justo y santo, de que tú eres pecador, de que Cristo obedeció la ley de Dios, obedeció los mandatos, pero ese Cristo fue a la cruz a morir. Y si tú en realidad, el Espíritu Santo te da convicción y dices, wow, entiendo esto de sí, yo soy un pecador y Cristo no lo fue. Estas personas, el Evangelio nos muestra que siempre responderán a esta verdad en arrepentimiento y fe como evidencia de salvación. Arrepentimiento y fe. ¿Qué es arrepentimiento y fe? Arrepentimiento es cambiar de dirección, o sea que si tú ibas al norte, vas a dar una vuelta en U y vas a ir hacia el sur. Si tú estabas involucrado en los pecados de tu corazón, de lujuria, pecados de inmoralidad sexual, pecados de enojo, pecados de tantos tipos de pecado, tú entiendes de que no. Dios ha mandado a su Hijo Jesucristo para que yo pueda ser salvo, pero yo renuncio a mi pecado porque prefiero a Cristo.
el que es fiel y el que llama, el que es el Dios de paz, el que santifica por completo, el que preserva irreprensiblemente para el día final. Yo voy a responder a la verdad del Evangelio arrepintiéndome de mis pecados y poniendo toda mi fe, mi confianza en Cristo. Fe no es algo que es etérico, algo del aire, no. Fe es algo objetivo, es algo real. Y la fe nosotros la ponemos en alguien. La fe tiene un objeto. Y el objeto nuestro es el Señor Jesucristo. Y tú, amigo y amiga, ¿cómo vas a responder hoy? Dios te llama hoy para que tú también puedas experimentar esta santificación por completa en todo tu cuerpo, en todo tu ser, tu espíritu, tu alma. Dios quiere preservarte irreprensiblemente para la venida del Señor Jesucristo, porque Él es fiel. El que llama es fiel y Él te promete y garantiza que Él lo hará. Oremos. Trino Dios y Padre Celestial, yo te doy gracias, Padre, por la oportunidad de hablar tu palabra. Gracias por darme la habilidad de poder con mi voz compartir estas verdades. Pero más que eso, Señor, te pido, Señor, que tú abras el corazón de aquellos amigos que todavía no te conocen. Aquellos que no han experimentado la santificación, la declaración de justicia por la obra de Cristo. Aquellos que no se han arrepentido de sus pecados. Aquellos que todavía no han puesto su fe total en ti, oh Señor Jesucristo. Señor, ábrele los ojos para que vean el esplendor y la hermosura de aquel que colgó en el madero, aquel que se hizo pecado por aquellos que en realidad nos merecíamos estar ahí. Oh Padre, gracias por mandar a Cristo. Oh Padre, gracias por enviar a tu Hijo unigénito por transgresores como nosotros. Perdónanos, Señor, aún ahora, por no considerar a nuestro Señor Jesucristo su venida y la obra que Él ha hecho por nosotros en la santificación de una forma con más peso. Guárdanos nuestros corazones, guarda nuestras mentes. Ayúdanos, Señor, a cada día más considerarte a ti para vivir de acuerdo al poder de tu Espíritu por medio de la palabra, Señor. Ayuda a mis amigos y mis amigas que nos están acompañando semanalmente o ven esta transmisión. Obra en sus vidas. Dales ojos para ver y corazones para creer. Yo te pido todo esto, Señor, en el dulce nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén y amén.